todos y bienvenidos a Día a Día. En el programa de hoy, por supuesto, tenemos que hablar de medicina bucal, exactamente de la boca y el estrés. Un capítulo que ya abríamos la vez anterior, pero hoy nos vamos a centrar pues en las causas y las consecuencias que tiene y provoca dicho estrés. Para ello, pues nosotros tenemos aquí al profesor y doctor Ambrosio Bermejo Fenoy. Muy buenas, Ambrosio. Hola, buenos días. Es un placer estar aquí. Es un tema muy interesante, ya abríamos la veda la vez anterior cuando hablábamos de estrés, porque ya hablábamos de que era la lacra de la sociedad, que se padecía en un porcentaje muy alto de la sociedad y que cada vez parecía que iba más. Y nosotros lo que vamos a intentar es pues dar las pautas para que la gente pues pueda destruir el estrés. Vamos a ser los combatientes del estrés. Sí, vamos a hacerlo por una razón muy sencilla, porque el estrés en muchas ocasiones es la causa de la enfermedad, de muchas enfermedades, luego hablaremos de ellas, pero cuanto menos está implicado entre los cofactores que producen cualquier enfermedad, actúa sobre todas. Y hoy vamos a hablar precisamente de la segunda parte de las generalidades sobre el estrés. Sí quiero decir que estamos en YouTube, que todos estos programas se cuelgan en YouTube y cualquiera que se haya perdido la primera parte de estas generalidades sobre el estrés puede entrar en YouTube y la puede recuperar, poner mi nombre y recuperarla y visualizarla de nuevo. Bien, hablábamos el último día de que la palabra estrés viene del griego, pasa por el latín, realmente es una palabra latina, de stringere, que significa retorcer. Y decíamos que los orientales nos dicen que, que debemos ser como una caña de bambú, que cuando sopla la tormenta y nos deforma, pues tenemos que ser lo suficientemente flexibles para recuperar esa forma una vez que pasa la tormenta. Recuerda que decíamos que cualquier cuerpo se puede deformar si le sometes a la acción de una fuerza, pero si sobrepasas esa fuerza, si esa fuerza sobrepasa la capacidad de resistencia, pues la regla se rompía. No vamos a romper otra, que ya rompimos una el otro día, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el sistema neurológico? Porque el estrés se origina en el cerebro, evidentemente. Pues sucede que cuando el sujeto está sometido a una serie de presiones del mundo exterior o del mundo interior, extrínsecas o intrínsecas, entonces su sistema nervioso se ve sobrepasado en muchas ocasiones. Y entonces aparece el estrés. El estrés, vamos a hablar hoy de las causas, del origen, vamos a hablar de las consecuencias y va a ser muy, muy interesante. A mí me gustaría, antes de empezar, si te parece, recordar un poco conceptos que tienen que ver con el sistema nervioso, porque si nace allí, si nace en ese cerebro de privilegio que nos han concedido, pues vamos a conocer un poco más de ese cerebro para saber cómo funciona en normofunción y cómo se altera cuando efectivamente vienen esos elementos procedentes del mundo exterior o del mundo interior. Vamos a hablar del ruido exterior y del ruido interior. Que es muy interesante. Pues bien, cuando estos elementos tan delicadísimos como es el cerebro humano, aquí tenemos una maqueta del cerebro humano. Decíamos que el cerebro humano se compone de dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Esos dos hemisferios tienen que trabajar coordinadamente. Y también decíamos que el cerebro está constituido por neuronas, no solamente por neuronas, la neurona, digamos, que es la célula noble que compone ese cerebro. Está formado por muchos otros elementos, otros tipos de células que no son neuronas. La neurona está entre esas más de 200 tipos de células que tenemos en el organismo, pues una de ellas es la neurona. Y aquí efectivamente tenemos el elemento que nos trae. Decíamos que el cerebro era como un partido de fútbol, que habían dos hemisferios con dos equipos
que trabajaban coordinadamente y que la neurona, los jugadores eran neuronas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Pues aquí vamos a ver ya la neurona en sus aspectos reales. Fíjate que tenemos 100.000 millones de neuronas, ¿lo recuerdas? Decíamos 100.000 millones de neuronas que a su vez contactan no llegan a contactar con otras neuronas como los jugadores de fútbol. Se pasan la pelota y esas pelotas están llenas de neurotransmisores. Cuando la pelota se rompe y cuando llega al otro jugador, entonces se derraman allí una serie de neurotransmisores que son los que dan las órdenes al otro jugador de lo que debe hacer. Fíjate, lo que tú tienes aquí es muy interesante porque estos pirulillos rosa que están unidos a las paredes del cuerpo de la neurona son contactos de otras neuronas que le mandan información. Luego esta neurona lanza sus órdenes a través del axón, que es este elemento que tengo aquí arriba, por aquí. Pero todos estos elementos que yo tengo no llegan a contactar, son elementos que digamos que son como patas de otras neuronas que se depositan encima. Si yo cojo una lupa de gran aumento y veo una de esas patas, vamos a ver esta que está cortada, ¿eh? Bien, pues esta pata es precisamente esto, pero visto a mayor aumento, a 120.000 aumentos. Esta patita de aquí es esta, que no llega a contactar con la superficie de la neurona, sino que se derraman estas bolitas pequeñas que tengo aquí y pasan la información por neurotransmisores. Si vuelvo a coger la lupa y miro aquí, veré que esas bolitas a mayor aumento se parecen a estas pelotas que he traído. Están llenas de unos granitos de colores que son los neurotransmisores. Estas pelotas se rompen y entonces salen los neurotransmisores que transmiten la información. Así nos comunicamos. Toda célula, cuando entra en actividad, produce electricidad. Y entonces lo que sucede es que el cerebro, cuando está funcionando, también emite una serie de ondas eléctricas que se pueden detectar con el electroencefalograma. Te ponen un casquito y se detectan ese movimiento eléctrico. Esos movimientos eléctricos, sí. Y es una forma de detectar pues, si hay anomalías o no las hay. Bien, pues cuando estamos sometidos a presiones, a tensiones, todo este conjunto de elementos funciona en armonía, es decir, 100.000 millones de jugadores con billones y billones de pelotas que se derraman y que transmiten con esos neurotransmisores a la célula siguiente la orden, pues todo esto funciona armónicamente y hay una característica del cerebro que es apasionante. Y es su capacidad de remodelación. Es decir, estas patas que yo acabo de decir, estas patas que están en las neuronas. Que están en las neuronas y que no contactan con la neurona siguiente, sino que lo hacen a través de un espacio que se llama espacio sináptico. Bueno, pues estas patas cambian de posición, las conexiones cambian de posición. Tú esta noche te duermes con unas conexiones y mañana por la mañana estas conexiones aparecen en otra zona y conectan de otra manera. Y sigue siendo el mismo. Y sigue siendo, tu cerebro ya no es igual. Ya no es exactamente igual. Eso por un lado. Y por otro, los neurotransmisores que hay en cada sinapsis multiplica 100.000 millones de neuronas por 1.000 sinapsis en cada neurona. Pues en cada sinapsis hay una composición diferente de neurotransmisores que cambia de una sinapsis a otra, con lo cual cada día tú estás cambiando las conexiones entre neuronas y además estás cambiando la cantidad y calidad de neurotransmisores. Fíjate lo complejo que es esto. Y esto lo digo porque luego lo vamos a retomar cuando hablemos de cómo normalizar cuando ese cerebro entra en patología, por el estrés concretamente en este caso, pues vamos a hablar de cómo hacer para que entre en normalidad.
Normalmente, si estoy estresado, ¿qué hago? Pues tomarme un pildorazo, una pildorita, Normalmente. pues para estar más tranquilo, me tomo pues o me tomo un antidepresivo o un hipnótico para dormir, o fumo un porrito también, Pues todo eso lo que hace, fíjate, es encharcar por completo todas las sinapsis nerviosas de la misma porquería, y entonces ese cerebro no va a funcionar de la misma manera. Te podrás sentir aparentemente más relajado, pero tu cerebro no va a funcionar de la misma forma. Estamos quitándole capacidad funcional al cerebro con todas esas... Vamos a insistir estos días en esa cuestión. Hay otras vías naturales para poder normalizar a ese cerebro cuando las ondas cerebrales están alteradas. Tú y yo, en estos momentos, estamos, en nuestros cerebros están en ondas beta. Las ondas beta son las que utilizamos durante todo el día. Se detectan en el electroencefalograma y están aproximadamente entre 13 y 26 hercios, ondas por segundo, que se detectan porque, ya te digo, el cerebro emite electricidad y eso es detectable. Bien, cuando pasamos de los 28 hercios, de los 28 ciclos por segundo, entramos en estrés y el cerebro empieza a funcionar mal. Vamos a ver unas imágenes. Vamos a ver unas imágenes para ilustrar lo que es ese Mira, estrés. Acontecimientos vitales estresantes. Bueno, estos son unas tablas que... Son cifras que, bueno, se ha llegado a ello mediante estudios. Exacto, sí, pero son muy antiguas, de 1967. Todo esto se ha modificado, está un poco más moderno. Incluso, dependiendo de la edad, pues hay unas tablas de estrés determinado. Por ejemplo, el adolescente está sometido... a mayor estrés. Exacto. Aquí, por ejemplo, puedes ver, por ejemplo, que la muerte de la pareja se califica en como es lo más puntuación. estresante. Sí. Las vacaciones también son estresantes, está en último lugar, pero tienen su toque de estrés también. Y aquí pues hay distintas, pues la jubilación, un cambio laboral, etcétera, etcétera. Pero en definitiva vienen a decir que cualquier cambio en tus hábitos te producen un estrés. Efectivamente. Entonces esto es un resumen. Desde luego las tablas son mucho más complejas. Hay cosas aquí que no aparecen. Por ejemplo, ir al dentista. También es estresante. Claro, también es estresante. Pero es que a mí lo que me denota todos estos cambios es miedo. Claro, efectivamente. El miedo está en el origen de todo del esto. Estrés. Estábamos hablando de los ruidos interiores y de los ruidos exteriores. Los ruidos exteriores son muy fáciles de resolver. Realmente, yo cuando termine la sesión te voy a regalar una cajita de tapones para el ruido. Es decir, tú, por ejemplo, imagínate que estás en el gimnasio y que hay una música estridente y estás inaguantable, insoportable. Pues esto es estresante, y es estresante de algo exterior que llega a tu cerebro a través de tus sentidos, concretamente del oído. Hay un artículo que yo como siempre te traigo artículos interesantes. Este está publicado en el British Medical Journal, en el British Medical Journal de 2013. Es muy interesante. Dice: vivir bajo una ruta aérea aumenta el riesgo de hipertensión, de infarto y de ictus. Quiero decir que no es ninguna broma que yo ahora, en terminar, te regale estos dos taponcitos, porque si vives debajo de una ruta aérea, si vas al gimnasio con música estridente, o si vas al dentista y te ponen una música que no te apetece oír. O si tienes obras bajo de tu casa. Sí, necesitamos momentos de silencio, pues te pones estos tapones que son para natación, pero estos son los que yo utilizo. Yo te regalaré unos nuevos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pero luego hay otro ruido interior. Este es el problemático, este no es tan fácil de suprimir. Yo puedo suprimir el ruido exterior que me llega, pues, de las sirenas, de la música estridente, de los aviones, si me pasan por encima. Pero, ¿y el ruido interior? Ese es diferente. Ese es el que hay que aprender a canalizar, a dominar. Vamos a aprender
mucho de ello. Por ejemplo, mira, hablando de situaciones de profesiones laborales. Clasificación Cooper de 1997 de estrés laboral. Fíjate, no están todas, porque he tratado de resumirlas un poco para que se pueda leer, si no, no nos podemos leer. La muy estresante y más estresante sí, es el minero, por ser supuesto. minero es muy estresante, pues porque están sometidos, están bajo a la presión tierra, de ¿no? en cualquier momento hay un derrumbe, en cualquier momento... Claro, no ven la luz. Fíjate, la luz es muy importante. Tomar el sol media horita todos los días es una maravilla, ¿eh? Es antiestresante y también es antidepresivo. Ya lo hemos dicho muchas veces, estos están bajo tierra, pero además sometidos a unas tensiones tremendas. Pero es el médico el que tiene... Y ahí es curioso porque el dentista también tiene un alto grado de... A mí me ha sorprendido, claro, el dentista, fíjate, claro. El dentista está muy alto, tiene 7,3. Es decir, no solamente el paciente tiene estrés cuando va al dentista, el dentista, por la profesión que tiene, porque tiene que asimilar el sufrimiento del paciente que se derrama cuando llega a la consulta, y tiene que asimilar todo eso un paciente detrás de otro, y eso produce estrés, de manera que yo voy a pedir un favor a todas las personas que nos están escuchando. Cuando usted vaya al dentista, el dentista tiene muchas obligaciones que cumplir. Por ejemplo, tranquilizar al paciente. Sí. Pero, por favor, yo le pido que cuando usted vaya al dentista piense que él está sometido a estrés y, por lo tanto, colabore con él, ayúdele un poco, porque al final de esa jornada se agradecerá. Ser dentista es una profesión de alto riesgo, tienes más riesgo de tener un infarto, tienes más riesgo de... el divorcio, por ejemplo, es más común entre los dentistas que entre otro tipo de profesional, pero es por esto, porque estamos sometidos a estrés. Entonces tenemos que aprender a controlar ese estrés. Hay cosas que yo, por ejemplo, fíjate, hay algo más... cosas cotidianas, de todos los días. Conducir, el coche es un elemento estresante, sí. Pero tenemos otro elemento estresante, que es el móvil. El móvil es estresante porque suena cuando menos te lo esperas y donde menos te lo esperas. Es otro motivo de estrés. Hay que aprender a desconectar el móvil, pero a desconectarlo no solamente cuando yo estoy hablando contigo o estoy haciendo una presentación aquí en la televisión, sino muchos momentos del día. Olvídate del móvil y olvídate del coche y busca tus momentos de silencio. Esto es muy importante. Luego, ¿cómo actúa el estrés? Vamos a hablar de cómo consecuencias. Actúa, de las consecuencias del estrés. Bueno, pues el estrés... Pero de las consecuencias del estrés crónico. Claro, ese que ya se padece con... Efectivamente, decíamos que el estrés agudo te puede salvar la vida, ¿eh? Se producen descargas de adrenalina y noradrenalina que necesitamos todos los días, pero es la gotita de todos los días. Ese jefe que te importuna o si tu relación de pareja de todos los días pues no es la deseable, es la gotita de todos los días la que hace que se produzca una hormona en la corteza suprarrenal, que es una glándula que está encima del riñón, que es el cortisol. Cortisol producimos, pero se empieza a producir más cortisol de lo que debiera. Y fíjate las consecuencias del cortisol. ¿Cuáles son? Hay una consecuencia muy importante, que es que disminuye los niveles, las posibilidades de tu sistema inmunológico. Esa es la más importante de todas. Yo te diría que es la más importante, porque el sistema inmunológico nos defiende de todo. Nos defiende de las infecciones, nos defiende de las células que se transforman en cancerosas. Tu sistema inmunológico las elimina, las destruye. Si baja la capacidad de defensa de tu sistema inmunológico, estamos un poco vendidos a lo que pueda pasar. Eso, más la alimentación, una mala alimentación. De alimentación ya hemos hablado muchas veces. Entonces, fíjate, y no solamente eso, por ejemplo, los niños que están sometidos a estrés crecen menos. Es curioso, y crecen más lentamente que los niños que tienen un ambiente adecuado, normalizado a su alrededor y que están llenos de cariño y de amor. Por ejemplo, pero el estrés está en la base de todas las enfermedades. Yo te voy a leer algunas aquí. Dice, bien, cambios de hábitos. El sujeto, curiosamente, empieza a cambiar hábitos, se abandona personalmente, aparecen más conductas adictivas. En el cerebro, ¿qué produce el estrés? Fatiga, jaqueca, insomnio, crisis de pánico, dolor.
o por lo menos disminuye los umbrales para el dolor. Es decir, un estímulo te produce más dolor que si tú estuvieras relajado. Aumenta la sensibilidad. Exacto. Pulmón y corazón, pues asma, palpitaciones, enfermedad cardiovascular, aparato digestivo, úlceras, colon irritable, interviene en todo esto, es verdad. Aparato reproductor, y este es muy importante, anorgasmia, falta de orgasmo en una mujer, o falta de erección en un hombre. El estrés produce esto, está aquí, y en la boca es demasiado. Ya hemos hablado otras veces, no voy a insistir, he hablado del bruxismo, que destruye el esmalte y destruye los dientes. Fíjense, bueno, estas imágenes... hablamos de bruxismo en la película número 2 de Teleelch, y ya hicimos alguna presentación de estos casos. Este paciente estaba sometido a estrés. Miren qué destrucciones en la parte de arriba, y le tuvimos que coronar toda la boca con coronas de porcelana. Se hizo un trabajo extraordinariamente bueno. Cuando hacemos cosas en la boca tienen que ser de primera calidad. Tú no puedes jugar con tu salud, no puedes colocarte unas coronas de bajo precio, de todo a 100. Esta es otra mujer donde aquí se alternaban dos cosas: el bruxismo, que lo tenía, apretaba porque estaba sometida a muchas tensiones, y los ácidos del estómago también. Y tuvimos que hacer dos rehabilitaciones, una de arriba y otra de abajo. Son rehabilitaciones muy complejas, y si se hacen bien y si se hacen correctamente llevan mucho tiempo y son caras. Por lo tanto, prevenir. Hay que prevenir para no llegar a eso. Claro, claro. Hay que prevenir para no llegar a estas situaciones. Nosotros hablamos ya del bruxismo, creo que era en la película número 7, y de el desgaste del esmalte dentario hablamos en la número 2. Me parece que lo he dicho al revés. Bien, entonces... ¿Hay algún modo, Ambrosio, de poder valorar ese estrés? Sí. ¿Es contable? ¿Se puede contabilizar? Efectivamente. ¿Cómo se puede medir el estrés? El estrés lo medimos por una serie de escalas que el paciente tiene que... podemos poner la siguiente imagen. Para que la gente en casa la pueda ver. Esto se llama escalas de la sintomatología y del estado de ánimo. Pues una de ellas es... Una habla sobre el estrés, si estoy tranquilo o angustiado. Estas son unas líneas que el paciente tiene que señalar en el extremo de la línea horizontal. En el extremo izquierdo está la ausencia del síntoma, y en el extremo derecho es el colmo, es el máximo que puedo notar. Pues si estoy alegre, si estoy triste, todo bien. Todo esto nos da una idea muy rápida, porque el paciente con un lápiz pues señala dónde se encuentra. Esto es muy interesante. Hay otros test, por supuesto, hay otros test muy, muy interesantes también. Por ejemplo, pues hay otro test que es la escala de estrés percibido, por ejemplo, que son 14 ítems que están validados internacionalmente. Y luego la escala de ansiedad de presión hospitalaria, que también la utilizamos con bastante frecuencia. Bien, pero hay otras cosas. Por ejemplo, podemos medir el cortisol en saliva. Es muy interesante. Esto lo hacen laboratorios especializados, pero también se puede medir. La cantidad de saliva. Nosotros pusimos a punto una tira que determina cuánta saliva tienes en la boca, cuánta saliva produces en una determinada unidad de tiempo. Este se llama el TSG, el test de saliva global. Pues dependiendo de la cantidad de saliva te sientes más estresado o menos estresado. Tú sabes que cuando vas a hablar en público, pues se te seca la boca. Eso quiere decir que estás más estresado. Claro, estás más estresado. Y cuanto menos cantidad de por saliva... el cortisol. Cuanto menos cantidad más de saliva... nervios. Más nervios, más estresado te encuentras. Por lo tanto, es una forma de medir. Pero el cortisol también en saliva se puede medir. En la saliva se puede medir cantidad de cosas, hasta la glucosa, porque hay una correlación entre el azúcar de sangre y el azúcar que se puede detectar en pequeñísimas cantidades en la saliva. Por lo tanto, es muy interesante este tema. Y luego, pues qué decirte ya de el control del estrés. Yo creo que ha llegado el momento de ver cómo, de hacerle ver al público que se puede controlar. Exacto, la gente que nos sigue. Sí, de esto hablaremos más adelante con más... Pero hay dos opciones fundamentalmente, y resumiendo mucho. La opción A, que es tomarte la píldora, bueno, pues si tú te tomas un sedante, un ansiolítico
un hipnótico para irte a la camita. Bien, pues... entonces, es una solución rápida pero sí, momentánea, pero tú fíjate y nociva. Que claro, porque tú o te fumas un porro, pues estás inundando todas las sinapsis del mismo elemento, y hemos dicho que los neurotransmisores en cada sinapsis son diferentes de los de la sinapsis de al lado. Entonces, la opción A que tú tienes para controlar el estrés es un mal asunto. La píldora, que desde luego a las multinacionales del fármaco les interesa que la consumas, y luego pues la droga, las drogas, el esnifar una raya de coca. El estrés produce drogadicción, está demostrado. Exacto. Pero fíjate que cuando tú tomas una píldora te haces adicto, al poco tiempo te haces adicto, sí, porque tus neuronas necesitan esa droga para seguir funcionando correctamente. Es decir, pero la adicción no es el único mal de tomar una droga de farmacia o una droga ilegal, porque tan drogas son unas como otras, las legales como las ilegales, cuidado. No solamente es que produce adicción, es que además produce efectos secundarios, como no te puedes imaginar. Efectos secundarios de todo tipo. Estamos acostumbrados a que nos digan, no te leas el prospecto. Sí, exactamente, porque es peor. Pero es que además hay un tercer factor muy importante cuando tú te haces adicto a estas cosas, y es que dejas de producir tus drogas naturales. Claro, las anandamidas, por ejemplo, son elementos, son proteínas que produce el cerebro. Las endorfinas, por ejemplo, las produce el cerebro y son tus drogas naturales. Por lo tanto, estás haciendo vago tu sistema. Exacto, estás haciendo vago tu sistema natural, que hace que tú puedas sobrevivir, porque tu cerebro, el humano, está preparado para sobrevivir al mundo. ¿Y cuál es la opción B? Pues la opción B es la que siempre hemos dicho. Vamos a proyectar la siguiente imagen. Bueno, fíjense, esta es la opción A. Si tú tomas benzodiazepinas, que son unos ansiolíticos, esto está publicado recientemente, en el 2014, y en una revista de alto índice de impacto. Bueno, pues han podido demostrar que la persona que toma benzodiazepinas más de 3 meses, durante 3 meses o más, tiene 51% más riesgo de padecer un Alzheimer. Por ejemplo. Este es el camino al que nos llevan las drogas permitidas, las drogas legales. Y bueno, hay una serie de técnicas modernas, pues como el neurofeedback, la estimulación eléctrica transcraneal, la magnetoterapia transcraneal. Estas son cosas muy actuales, muy modernas. Pero no dejan de ser antinaturales. Es lo que yo quería preguntar, si esto es bueno, es malo. Claro, el recurso final es tener que hacer las cosas de forma natural. Es decir, tenemos que tener en cuenta... Pues yo lo que creo es que lo mejor finalmente es utilizar los recursos naturales, ¿verdad, doctor? Efectivamente, es la mesa. Yo no sé si la tenemos en pantalla, pero imagínense una mesa de 4 patas, como es esta. Pues para resolver el tema y para estabilizar nuestras emociones y nuestro cerebro, necesitamos 4 patas para que la mesa esté bien asentada. Una de ellas es la alimentación, ya lo hemos dicho. Siempre. Siempre. La alimentación y el ejercicio físico es la segunda. El ejercicio físico es capaz de producir endorfinas, y esas drogas naturales producidas de una forma natural hacen que la composición de nuestros neurotransmisores en la sinapsis sea la correcta. Por lo tanto, ya tenemos 2 patas. ¿Cuáles son las otras 2 patas? Por supuesto que la vida saludable se compone de la alimentación y de el deporte. Exacto. Las otras 2 patas son el sueño, hay que dormir 8 horas, hay que dormir bien, ya hemos hablado también en otra de nuestras entrevistas del sueño, y finalmente una técnica de relajación. Eso es. Una técnica de relajación para darle silencio al cerebro. El cerebro es una máquina delicadísima, pero está funcionando 24 horas de 24, y incluso cuando dormimos, descansamos, sí, pero estamos soñando, y solamente con una técnica de relajación adecuada, para mí la mejor, es la meditación, de la cual vamos a hablar muy largo y muchas veces, hace que el cerebro entre en silencio, y enseñaremos la técnica y sabremos cómo hacerlo de forma correcta.
para no necesitar nunca más una droga legal o una droga ilegal. Bueno, pues entonces yo creo que con esa técnica nosotros le vamos a llamar el interruptor del cerebro. Vamos a aprender a darle al interruptor y apagar nuestro cerebro porque necesita descanso, como bien ha dicho el profesor, lo que necesita es silencio. Efectivamente, silencio, y silencio interior, porque el silencio exterior tú te pones tus tapones y ya está, más o menos lo resuelve, pero es el silencio interior. Yo ya pues resumiría todo lo que hemos dicho. Pues para que la gente le quede claro, vamos a hacer nuestro resumen global. La introducción a esto. De ahora en adelante tendremos 3 temas sobre las patologías musculares, porque sobre el desgaste dentario ya no vamos a hablar más, del bruxismo ya hemos hablado otras veces, pero vamos a hablar de la patología muscular y vamos a hablar de la patología articular y del síndrome de boca ardiente, que es muy frecuente. Estos serán los 3 próximos capítulos. De modo que hoy hemos terminado la introducción, hemos hablado de lo que es el estrés, de las consecuencias del estrés, de qué situaciones son las que van a conducir con más frecuencia al estrés y finalmente pues hemos dicho cómo podemos medir el estrés y cuáles son los posibles caminos para deshacernos del estrés crónico, porque esa gotita de todos los días es la que nos mata. Pues nosotros vamos a luchar contra el estrés, saquemos todas nuestras fuerzas al próximo porque vamos a acabar con él. Sí. Vamos a intentarlo y darle las pautas. Los siguientes capítulos van a ser dedicados a darle las pautas para que la gente pueda quitarse el estrés. Y también enseñaremos cómo relajar los labios, porque nos vamos a despedir con nuestra frase preferida. Si tu boca está limpia y tus labios están relajados, tus besos serán más dulces. Pues muchísimas gracias, Ambrosio. Yo me despido de los que están en casa, pero no para siempre, porque volvemos enseguida después de esta pausa publicitaria.